Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de los Duchos Económicos. Es un placer estar con ustedes en un nuevo programa en el cual analizamos temas referentes al mundo de la economía desde el ámbito social, político y siempre apegados a la rigurosidad académica que nos ha caracterizado a lo largo de estos años. El tema de hoy trata de responder la pregunta ¿cómo se encuentra la economía del Ecuador? Un análisis macroeconómico y microeconómico, y también vamos a revisar conceptos para que nuestra audiencia se encuentre siempre a la expectativa de entender qué significa cierta variable, su evolución, sus condicionantes y cómo influyen las decisiones de cada uno en el ámbito económico. Para lo cual tenemos el enorme gusto de contar con el economista Jorge Granda. Tiene un doctorado en economía y una maestría en economía también. Actualmente es decano de economía de la Universidad Central del Ecuador. Estimado Jorge, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Si bien es cierto, la macroeconomía es un concepto que para muchas personas a veces es difícil entenderlo, quisiéramos partir un concepto rápido, Jorge. ¿Qué es la macroeconomía y cómo se encuentra actualmente? Una definición así muy sucinta de macroeconomía implica la comprensión de los fenómenos agregados de la economía, como la evolución de la producción, el comportamiento de los precios, la dinámica del mercado laboral, el sector externo, que es muy importante para las economías latinoamericanas, entre otros aspectos. Se trata de entender sus múltiples relaciones, cuáles son, ¿no es cierto?, las que juegan roles mucho más importantes y cómo ellas producen fenómenos agregados como los que yo al inicio había notado. Gracias, Jorge. ¿Y cómo está la situación macroeconómica actualmente en el Ecuador? En general, la situación macroeconómica del Ecuador desde el 2022, por la recuperación importante de su sector externo, presenta situaciones relativas de estabilidad, luego, ¿no es cierto?, de un episodio traumático como lo que representó la pandemia, pero antes de eso la economía ya venía de un periodo recesivo relativamente prolongado. Desde el 2015, la economía hasta el 2019 tuvo un desempeño bastante insatisfactorio. Las tasas de crecimiento no superaron el 1% y en términos per cápita incluso tenemos crecimientos negativos. Porque en este periodo nuevamente la economía fue afectada por un choque externo y las condiciones de alguna forma han cambiado, pero en ese periodo también la economía tuvo que recurrir al endeudamiento acelerado, lo que ha provocado sin duda, ¿no es cierto?, restricciones para una recuperación plena, ¿no es cierto?, de la actividad económica. Así es, y dentro del consumo de los hogares es una de las variables más importantes dentro del PIB. ¿Cómo está la situación? Según la programación cuatrianual del Ministerio de Economía y Finanzas que realiza en la presentación de la proforma, se evidencia una ralentización hasta los próximos años. ¿Cómo entender esto y acompañado también de un nivel de inversión privada? Obviamente son pronósticos, pero ¿cómo entender que, si bien es cierto, se espera que el consumo de los hogares se ralentice, la inversión privada se ralentice, sin embargo, se reporta crecimiento en empleo, reducción de la pobreza? ¿Cómo entender esta dinámica? Bueno, hay algunas particularidades que hay que tener presente, ¿no? Me parece que si tenemos una visión de mediano plazo, yo había hace un momento señalado que el periodo 2015-2019 es un periodo extremadamente recesivo. Y en ese periodo se contrae el consumo casi del 94% en la composición del producto, se contrae 84%, perdón, al 55%. Es una contracción severa. Y eso está relacionado también con la caída de la importancia del sector petrolero en las exportaciones globales. Solo para comparar, este indicador entre el 2010 y el 2014, que es una de las etapas de mayor expansión de la economía, representaba casi el 60%, es decir, que de cada dólar que circulaba en la economía, uno provenía de las ventas petroleras. En el 2015 al 2019 eso pasó a representar el 37%, es decir, casi 20 puntos menos. Y ese efecto, que es potente,
modifica el nivel de la economía y el consumo, entre otras variables, es lo que se contrae juntamente o conjuntamente con la inversión. Y entonces, digamos, esta situación, ¿no es cierto?, que presentaba ya una tendencia de mediano plazo, luego, ¿no es cierto?, fue reforzada por la pandemia, ¿no? Y finalmente, digamos, en el 2022 se presentan ciertos síntomas de recuperación, pero creo que todavía la economía necesita un periodo mucho más importante de recuperación para llegar a los niveles que teníamos en el periodo 2010-2014. Y dentro del ámbito microeconómico, ¿no? Queremos un poco conversar con usted acerca de la informalidad, cómo está la situación del mercado laboral, la pobreza también medida en sus formas. Si bien es cierto, el empleo adecuado se incrementó entre 2022 y 2021, sin embargo, esta variación no es estadísticamente significativa y las personas que forman parte de la conocida como PEA, población económicamente activa, se redujo. ¿Cómo entender esta dinámica, Jorge? ¿Qué está detrás de estos números del mercado laboral? Lo que habíamos observado antes tiene que ver, sin duda alguna, con el comportamiento del mercado laboral. Para las economías como la ecuatoriana, ¿no?, que cuentan, digamos, tienen una deformación en el sector laboral, alrededor del 50% de su fuerza laboral se autoemplea, tiene empleo inadecuado. Sin duda se deterioró, pero ese es un tema de fondo, ¿no?, que tiene que ver con bajísimos niveles de inversión en la economía. Y me parece que para hacer una prospectiva, ¿no?, y en el sentido de abordar estos temas estructurales, es necesario, ¿no es cierto?, reentender el papel de la inversión pública, privada en la economía, ¿no?, a fin de, digamos, tratar estos temas que se han mantenido a lo largo del tiempo. En los periodos de expansión entre el 2000 y 2014, pese a toda, ¿no es cierto?, la lógica expansiva de ese periodo, finalmente, ¿no es cierto?, en términos de este segmento significativo del mercado laboral, pudimos reducir un 5-10%, ¿no? Pero el tema de fondo estuvo latente, incluso en los periodos más expansivos, lo que revela que es necesario hacer un viraje, un cambio sustancial en la lógica macroeconómica del país, porque estos fenómenos venimos observando durante los últimos 50-55 años. Jorge, reentender la inversión pública. Hay varios analistas, expertos, exministros de finanzas que promulgan que mientras mayor sea la inversión pública es mejor para la población en sí. Pero hay estudios que evidencian que, como se conoce el multiplicador fiscal, ¿no es cierto?, que vamos a compartir obviamente en nuestras redes más conceptos a profundidad, dicen que es menor a 1 y esto asocian a una baja calidad en la composición de la obra pública, inversión pública. Sin embargo, ahí, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo recalca que per se la inversión pública tiene que mejorarse en el aspecto de su eficiencia. Por ejemplo, fomentar el tema de una mejor legislación alineada a las compras públicas, el tema político también, que siempre hay el tema de los favores, corrupción. ¿Cómo entender una inversión pública que sea eficiente, eficaz? ¿Cómo lograrlo? Digamos, ahí tendríamos que observar experiencias exitosas. Hay economías, por ejemplo, ¿no?, algunas economías vecinas de la economía ecuatoriana, donde la administración corporativa en manos del sector público es relativamente exitosa. En el Ecuador, desafortunadamente, casi todas las instituciones públicas se han vuelto contaminadas por este fenómeno de la corrupción. Creo que en estos días, incluso, ¿no es cierto?, siguen saliendo escándalos que estremecen a los ecuatorianos, porque el desperdicio, el despilfarro, en definitiva, de estos recursos tan necesarios en este momento para la economía, que esta ha tenido que incluso, ¿no es cierto?, lograr un proceso de ajuste, precisamente reduciendo la inversión y el consumo. Entonces, me parece que hay que repensar, ¿no es cierto?, la estructura corporativa del Estado, mejorar sus intervenciones,
la rendición de cuentas efectiva en función de resultados, no solo una rendición de tipo administrativa, enlistar las obras que se han hecho, sino el impacto, porque cada dólar que se mal usa, ¿no es cierto?, significa una merma del bienestar para la sociedad. Entonces es necesario, yo diría, ¿no es cierto?, una especie de un nuevo acuerdo nacional para redefinir los temas de fondo de la economía, porque no podemos, como sociedad, la sociedad ya no soporta, ¿no es cierto?, estas fluctuaciones marcadas, ¿no es cierto?, que en las expansiones en definitiva echamos más gasolina a la economía y terminamos con estas inversiones finalmente fallidas, y en las recesiones tenemos que reducir la inversión precisamente en los momentos en que más se la necesita. Entonces esto me parece que es crucial poner en el debate a fin de redefinir, ¿no es cierto?, nuevas reglas que nos permitan en definitiva tener un comportamiento más racional en las expansiones y en las recesiones, porque la teoría nos dice, ¿no es cierto?, desde todas las vertientes, incluso que las recesiones en realidad se gestan en los boom, en las expansiones. O sea, la semilla de las recesiones están contenidas en las expansiones. Entonces, si no moderamos el gasto, digamos, en la expansión, pues vamos a estar siempre sometidos a su reducción, a su contracción en la recesión. Y de hecho, si nosotros observamos el Plan Anual de Inversiones, que es la herramienta que tiene el gobierno central para hacer frente a la inversión pública, desde el 2014 se evidencia una tendencia a la baja. Y lastimosamente esto viene acompañando también de déficits fiscales y mayor endeudamiento, reducción del tiempo de pago de la deuda externa, tasas de interés más altas. Este Acuerdo Nacional de Fondo que nos menciona Jorge, díganos 3 puntos principales, porque por ejemplo uno escucha a bastantes analistas y hablan per se reducción del gasto, pero no se menciona en dónde, cuánto, por qué, cómo. Quisiéramos saber 3 puntos principales de este Acuerdo Nacional de Fondo para que este comportamiento racional en el ciclo económico, como nos ha explicado, se pueda llevar a cabo por lo menos a mediano plazo. Yo estoy casi convencido que los problemas de la economía ecuatoriana pasan sin duda por su sistema de gobierno, o sea, el esquema de gobernabilidad del país. Y si no resolvemos esto, finalmente vamos a tener problemas en la macroeconomía. O sea, son las reglas en definitiva del diseño de la gobernabilidad del país que me parece que están mal. Entonces un acuerdo tendría que producirse, ¿no es cierto?, para redefinir los esquemas de gobernabilidad. Ahora mismo hemos asistido a un proceso de elecciones de gobiernos locales, de gobiernos provinciales, y con sorpresa, ¿no es cierto?, constatamos que se eligen autoridades con 1/5 o 1/4 de la población, ¿no es cierto? Eso sin duda, ¿no es cierto?, tiene efectos sobre la legitimidad en el desarrollo de la política pública en los espacios regionales. Pero a nivel nacional, ¿no es cierto?, también, si nos remitimos a las elecciones del 2007, 2008, ¿no es cierto?, el presidente de entonces tuvo que disolver la asamblea y de esa forma se aseguró gobernabilidad. Pero, ¿no es cierto?, finalmente el resultado de eso fue un gobierno, digamos, que duró 10 años. Ahora mismo el gobierno del presidente Lasso, ¿no es cierto?, muchos sectores le tentaban justamente que disuelva la asamblea. Entonces eso nos lleva, en definitiva, a lo que estamos evidenciando, que hay incentivos, en definitiva, para no funcionar con la separación de poderes y finalmente tener derivas, ¿no es cierto?, que pueden conducirnos a esquemas muy autoritarios o esquemas extremadamente débiles. Entonces tenemos que repensar la gobernabilidad, porque de otra manera tampoco vamos a tener posibilidades de estabilizar la macroeconomía. Ahora mismo la crisis o los problemas que tenemos en la macroeconomía están siendo precipitados por el conflicto político, por la lucha política, que a la larga todos sabemos, hemos visto sucesivas caídas de gobierno y los problemas del país no se resuelven. Finalmente implican repartos de poder. Entonces eso me parece que no es sino una solución que beneficia a los sectores políticos que están en el escenario. Pero como sociedad tenemos que buscar, ¿no es cierto?, mecanismos mucho más razonables, mucho más sensatos para lograr ambos objetivos. Tener un sistema político que asegure mayores niveles de gobernabilidad en un esquema republicano,
Esto me parece que va a asegurar también un manejo mucho más razonable de la macroeconomía, de las finanzas públicas, del desempeño del sector privado, etcétera, etcétera. Gracias por su análisis, Jorge. Y dentro de la microeconomía también existe aquí la problemática del desempleo. Nosotros hemos abordado varios temas referentes a cómo tratar de combatir, mitigar este problema social. Actualmente 3 de cada 5 personas que están en desempleo tienen 15, 24 años. ¿Cómo desde el ámbito de la política pública se puede incrementar la condición laboral, el empleo adecuado y sobre todo reducir la informalidad que lastimosamente, como usted también lo mencionó, es más del 50% del Ecuador? Nuevamente, ¿no? Si no hay condiciones macroeconómicas y de estabilidad política, le veo bastante difícil. Ese es el escenario, digamos, que restringe la actividad incluso microeconómica. Me parece ya de manera mucho más específica necesitamos un sistema educativo, ¿no? Mucho más que desarrolle habilidades específicas, ¿no? En los chicos estudiantes, para que de esa manera, ¿no es cierto?, se inserten en los emprendimientos que puedan irse generando, ¿no? Este es un tema que me parece importante, el tema del entrenamiento, de la capacitación. Me parece que también hay que hacer esfuerzos para racionalizar el acceso a los mercados de crédito, tener una formación mucho más en esos espacios, mucho más relacionada con los emprendimientos, desde los gobiernos locales, sobre todo, generar políticas, ¿no es cierto?, de clústeres productivos, ¿no?, que se desarrollen en los territorios, el papel de las universidades con un rol mucho más cercano, ¿no es cierto?, a la transferencia tecnológica, para generar, ¿no es cierto?, en definitiva, sinergias territoriales y locales que nos permitan, ¿no es cierto?, resolver los temas de ocupación que afecta sobre todo a los segmentos juveniles de nuestra población, sin las cuales, ¿no es cierto?, probablemente también se estén potenciando actividades, digamos, que contribuyen a la inseguridad, ¿no?, con el florecimiento de actividades ilícitas, etcétera, lo que estamos a su vez constatando, porque si los problemas de crecimiento afectan, en este caso, a los jóvenes, y además, ¿no es cierto?, enfrentamos situaciones de criminalidad organizada con vínculos transnacionales, entonces, digamos, estamos cerrando la posibilidad de encontrar alternativas para estos sectores que, al revés, deberían contribuir al crecimiento del producto. Cuando definimos en economía el producto potencial, nos referimos a un producto de pleno empleo. Simplemente imaginemos si pudiésemos incorporar ese 50% que se autoemplea. La capacidad y la potencialidad del crecimiento del producto sería extremadamente significativa. Así es, Jorge. Y dentro de lo que usted menciona, las sinergias locales, si bien es cierto la génesis, comprendemos que pues, el sistema político, la gobernabilidad, dejando de lado esta variable, ¿no es cierto?, ¿cómo la sinergia local permite que los gobiernos autónomos descentralizados atiendan de manera efectiva a su población, considerando que la situación en la ruralidad es crítica tanto en las condiciones de empleo como de la pobreza? Estos problemas, como señalaba yo, no solo se van a resolver a partir de la gestión de un segmento, de un actor en particular. Los problemas del desarrollo en realidad nos reflejan convergencias de distintos ámbitos. Entonces, en los territorios, el papel que puede jugar el gobierno local o los gobiernos provinciales, agregando, ¿no es cierto?, las fuerzas. Hay emprendimientos, hay microfinanzas, hay formación, institutos, etcétera, ¿no? Entonces, de lo que se trata es construir sinergias para que estos sectores puedan converger. Hay una teoría de que el desarrollo solo es posible a través precisamente de la confluencia de estos sectores, ¿no?, de tal manera que se produzca lo que denominamos un gran empuje, un big push, que es la única que podría, en definitiva, resolver, ¿no?, temas que individualmente microempresas o empresas en particular no pueden resolverlo. Conocemos nosotros, hay un conjunto de externalidades, generar economías externas de escala, incluso con esquemas de cooperación, en fin, ¿no?
Me parece que este es un esfuerzo crucial que deberíamos también trabajarlo desde las universidades. De hecho, en la Facultad de Economía estamos tratando de relanzar una serie de iniciativas para poder contribuir con esta perspectiva en los gobiernos regionales y territoriales. Y usted mencionó de este empujón, de este Big Pass. Cuéntenos más sobre este tema, que obviamente tenemos personas reaccionando a su reflexión y análisis. ¿En cuáles países se han presentado estos empujones, dadas estas sinergias? Creo que podemos verlas fácilmente en las propias experiencias de los países del sudeste asiático. Fíjense que a partir de la experiencia de Japón, ¿no?, prácticamente se generó una economía regional que pudo transmitir una serie de lo que denominamos en economía nosotros efectos de derramamiento, los spillovers, pero que finalmente incluso la inversión regional fue extremadamente importante en el despegue de China, por ejemplo, y de la propia Corea del Sur. Entonces, esta experiencia en macro, pero estas experiencias también implican esto que estábamos señalando, ¿no? Si tenemos un paraguas macroeconómico en esa perspectiva, seguramente, ¿no?, por los efectos de derramamiento, las lecciones aprendidas entre los grupos, porque es impresionante la capacidad de aprendizaje que hay entre los agentes, validando las experiencias más exitosas, se pueden generar, ¿no es cierto?, procesos en encadenamiento que produzcan estos efectos Big Pass, ¿no? Yo diría que esas experiencias mucho más claras están en el sudeste asiático, en nuestra propia región. Muy claro, Jorge. Nosotros vamos a compartir esta documentación en nuestras redes sociales al momento que se publique el programa. Jorge, una conclusión breve acerca de cuál es la situación económica del Ecuador. Yo diría que el Ecuador tiene algunas restricciones por su esquema dolarizado, pero también, ¿no es cierto?, la dolarización puede ser una ventaja. Por ejemplo, ¿no?, los procesos inflacionarios que se observan en las otras economías, de alguna forma, en el caso de la economía ecuatoriana, ¿no es cierto?, tenemos variaciones de precios más moderadas, precisamente por el esquema de dolarización. El otro tema que está relacionado también tiene que ver con la reducción del riesgo cambiario. El hecho de tener una moneda de reserva circulando en la economía, si es que existe una orientación de la economía diferente, la orientación de la economía ecuatoriana diferente, en las líneas más generales que me había permitido señalar yo, podemos usar la capacidad extra de compra que tiene, ¿no es cierto?, el dólar para lograr, ¿no es cierto?, incorporar bienes de capital que permitan, ¿no es cierto?, diseñar una nueva vocación exportadora, por ejemplo, de la economía, ¿no? Auspiciar, ¿no es cierto?, las importaciones de insumos que permitan nutrir esta red y aglomeración de recursos para generar estas nuevas oportunidades de exportación y de empleo. Yo creo que resolviendo además, ¿no?, este tema que para mí es crucial, el tema de la gobernabilidad, que debería arrancar con una lectura crítica, ¿no es cierto?, de los actores y sobre todo de las organizaciones, de las estructuras sociales, porque son finalmente las más afectadas por este esquema de ingobernabilidad que solo reparte canonjías a determinados grupos políticos más organizados, ¿no?, y relega, como hemos observado, las mayorías. Entonces, si tuviésemos mucha más claridad para avanzar en una agenda de este tipo, creo que podríamos, virar la página en la economía ecuatoriana, y afortunadamente creo que si tenemos la capacidad de seguir llegando a muchos más sectores, pues podemos ir logrando, ¿no es cierto?, esta convergencia a fin de cambiar, ¿no es cierto?, sentar las bases para tener un Ecuador diferente. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos en este programa. No se olviden, cada martes y jueves a las 7 de la noche por el Colegio de Economistas de Pichincha, en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Muchas gracias.